Damas y caballeros, aquí el archivista. Si han estado siguiendo la prensa financiera durante los últimos 12 meses, han sido testigos de una de las campañas de gestión narrativa más sofisticadas en la historia económica moderna. La historia vendida al público fue una de resiliencia. Se nos dijo que la economía estadounidense era una locomotora imparable, que la demanda de deuda estadounidense era orgánica y que las tensiones geopolíticas con el este constituían riesgos manejables. Pero si observan los datos brutos de los informes del Sistema de Capital Internacional del Tesoro, TASE, por sus siglas en inglés, publicados esta semana, verán una realidad que desafía la versión oficial. No estamos presenciando un mercado puramente resiliente. Estamos presenciando un mercado que parece estar siendo sostenido por actores no económicos para contrarrestar una salida estructural masiva por parte de su segundo mayor acreedor. Antes de avanzar, es crucial aclarar algo. Los datos del TIC no rastrean intenciones, rastrean custodia. Muestran dónde se mantienen los valores, no por qué se mantienen, ni quién asume en última instancia el riesgo económico. Esta distinción es fundamental porque explica cómo pueden producirse grandes cambios en la propiedad sin que haya descubrimiento inmediato de precios. En el dossier anterior, establecimos la señal de liquidación. Demostramos, mediante datos forenses, que China ha vendido de forma estratégica, metódica y agresiva enormes cantidades de bonos del Tesoro estadounidense. Esto parece ser algo más que un simple reequilibrio. La escala sugiere una salida coordinada diseñada para sanear su balance ante un posible conflicto cinético. Analizamos por qué vendieron para evadir el tipo de sanciones que congelaron los activos de Rusia en 2022 y qué compraron en cambio. Activos duros como oro, petróleo y metales estratégicos. Sin embargo, esa investigación dejó una pregunta crítica sin responder. Es la pregunta que muchos operadores de bonos en Wall Street han estado analizando en notas privadas, pero rara vez abordan en televisión en vivo. Si el segundo mayor acreedor del mundo vendió cientos de miles de millones de dólares en deuda, ¿por qué no colapsó el mercado? Examinemos la dinámica básica de la oferta y la demanda. El mercado de bonos del Tesoro DEE. Es el mercado más profundo y líquido del planeta, pero no es inmune a choques de volumen. Cuando un vendedor masivo inunda el mercado con oferta, normalmente los precios sufren presión a la baja. Cuando caen los precios de los bonos, suben los rendimientos, es decir, las tasas de interés. Si las fuerzas del mercado hubieran actuado sin intervención, la salida de un actor del tamaño de China podría haber sido un evento desestabilizador. Los modelos sugieren que podríamos haber visto el rendimiento del bono a 10 años, superar el 6% o incluso el 7% durante esta ventana de liquidación. Podríamos haber visto las tasas hipotecarias dispararse hasta niveles de 2 dígitos, ejerciendo una presión inmensa sobre el mercado inmobiliario estadounidense. Podríamos haber visto señales de alerta roja en los indicadores de estrés del sistema bancario regional, que ya gestiona cientos de miles de millones en pérdidas no realizadas. Históricamente, eventos comparables de venta extranjera provocaron reacciones mucho más bruscas. Durante las reducciones de reservas de Japón a finales de los años 90, los rendimientos del Tesoro se movieron violentamente. Durante la liquidación de reservas china en 2015, los rendimientos subieron a pesar de la acomodación de la Reserva Federal. En marzo de 2020, incluso una presión modesta de ventas provocó disfunción en el mercado de bonos del Tesoro. En comparación, la relativa calma durante una liquidación de 600,000 millones de dólares destaca como una anomalía. Pero ese escenario no se materializó. Sí, los rendimientos subieron y han permanecido obstinadamente altos, pero no se rompieron. Las subastas fueron desordenadas y con colas largas, pero los dealers primarios absorbieron la oferta. La crisis se evitó. La volatilidad se contuvo. ¿Por qué? ¿Cómo logró el mercado de bonos del Tesoro absorber una ola de ventas de 600,000 millones de dólares sin desencadenar un evento sistémico? Los datos sugieren que no se confió únicamente en el mercado libre. Un mercado puramente comercial probablemente habría exigido una prima de liquidez más alta. En cambio, los datos indican que una red sombra de compradores proxy intervino como comprador de último recurso. Debemos avanzar nuestra investigación desde el vendedor, China, hacia el comprador. Al examinar los datos de flujos de fondos, el perfil de compradores cambia. La deuda que China vendió no parece haber ido a inversores minoristas, mom and pop. Tampoco fue a bancos regionales, que actualmente están limitados por capital. Ni siquiera fue directamente a la Reserva Federal, que supuestamente mantiene una política de ajuste cuantitativo, QT. Entonces, ¿a dónde fue la deuda? Los flujos apuntan a 2 tipos específicos de actores no económicos: los proxies geopolíticos, aliados, y los especuladores tácticos, los acreedores mercenarios.
Esto parece ser una operación coordinada de absorción. El sistema financiero estadounidense efectivamente intercambió a un acreedor hostil, China, por acreedores cautivos. Damas y caballeros, aquí el archivista. Si han estado siguiendo la prensa financiera durante los últimos 12 meses, han sido testigos de una de las campañas de gestión narrativa más sofisticadas en la historia económica moderna. La historia vendida al público fue una de resiliencia. Se nos dijo que la economía estadounidense era una locomotora imparable, que la demanda de deuda estadounidense era orgánica y que las tensiones geopolíticas con el Este constituían riesgos manejables. Pero si observan los datos brutos de los informes del Sistema de Capital Internacional del Tesoro, TAC, por sus siglas en inglés, publicados esta semana, verán una realidad que desafía la versión oficial. No estamos presenciando un mercado puramente resiliente. Estamos presenciando un mercado que parece estar siendo sostenido por actores no económicos para contrarrestar una salida estructural masiva por parte de su segundo mayor acreedor. Antes de avanzar, es crucial aclarar algo. Los datos del TEC no rastrean intenciones, rastrean custodia. Muestran dónde se mantienen los valores, no por qué se mantienen, ni quién asume en última instancia el riesgo económico. Esta distinción es fundamental porque explica cómo pueden producirse grandes cambios en la propiedad sin que haya descubrimiento inmediato de precios. En el dossier anterior establecimos la señal de liquidación. Demostramos, mediante datos forenses, que China ha vendido de forma estratégica, metódica y agresiva enormes cantidades de bonos del Tesoro estadounidense. Esto parece ser algo más que un simple reequilibrio. La escala sugiere una salida coordinada diseñada para sanear su balance ante un posible conflicto cinético. Analizamos por qué vendieron para evadir el tipo de sanciones que congelaron los activos de Rusia en 2022 y que compraron en cambio. Activos duros como oro, petróleo y metales estratégicos. Sin embargo, esa investigación dejó una pregunta crítica sin responder. Es la pregunta que muchos operadores de bonos en Wall Street han estado analizando en notas privadas, pero rara vez abordan en televisión en vivo. Si el segundo mayor acreedor del mundo vendió cientos de miles de millones de dólares en deuda, ¿por qué no colapsó el mercado? Examinemos la dinámica básica de la oferta y la demanda. El mercado de bonos del Tesoro de EEUU es el mercado más profundo y líquido del planeta, pero no es inmune a choques de volumen. Cuando un vendedor masivo inunda el mercado con oferta, normalmente los precios sufren presión a la baja. Cuando caen los precios de los bonos, suben los rendimientos, es decir, las tasas de interés. Si las fuerzas del mercado hubieran actuado sin intervención, la salida de un actor del tamaño de China podría haber sido un evento desestabilizador. Los modelos sugieren que podríamos haber visto el rendimiento del bono a 10 años superar el 6% o incluso el 7% durante esta ventana de liquidación. Podríamos haber visto las tasas hipotecarias dispararse hasta niveles de 2 dígitos, ejerciendo una presión inmensa sobre el mercado inmobiliario estadounidense. Podríamos haber visto señales de alerta roja en los indicadores de estrés del sistema bancario regional, que ya gestiona cientos de miles de millones en pérdidas no realizadas. Históricamente, eventos comparables de venta extranjera provocaron reacciones mucho más bruscas. Durante las reducciones de reservas de Japón a finales de los años 90, los rendimientos del Tesoro se movieron violentamente. Durante la liquidación de reservas China en 2015, los rendimientos subieron a pesar de la acomodación de la Reserva Federal. En marzo de 2020, incluso una presión modesta de ventas provocó disfunción en el mercado de bonos del Tesoro. En comparación, la relativa calma durante una liquidación de 600.000 millones de dólares destaca como una anomalía. Pero ese escenario no se materializó. Sí, los rendimientos subieron y han permanecido obstinadamente altos, pero no se rompieron. Las subastas fueron desordenadas y con colas largas, pero los dealers primarios absorbieron la oferta. La crisis se evitó. La volatilidad se contuvo. ¿Por qué? ¿Cómo logró el mercado de bonos del Tesoro absorber una ola de ventas de 600.000 millones de dólares sin desencadenar un evento sistémico? Los datos sugieren que no se confió únicamente en el mercado libre. Un mercado puramente comercial probablemente habría exigido una prima de liquidez más alta. En cambio, los datos indican que una red sombra de compradores proxy intervino como comprador de último recurso. Debemos avanzar nuestra investigación desde el vendedor, China, hacia el comprador. Al examinar los datos de flujos de fondos, el perfil de compradores cambia. La deuda que China vendió no parece haber ido a inversores minoristas, mom and pop. Tampoco fue a bancos regionales, que actualmente están limitados por capital. Ni siquiera fue directamente a la Reserva Federal, que supuestamente mantiene una política de ajuste cuantitativo, QT. Entonces, ¿a dónde fue la deuda? Los flujos apuntan a dos tipos específicos de actores no económicos: los proxies geopolíticos, aliados, y los especuladores tácticos,
los acreedores mercenarios. Esto parece ser una operación coordinada de absorción. El sistema financiero estadounidense efectivamente intercambió a un acreedor hostil, China, por acreedores cautivos, los aliados, y acreedores tácticos, fondos de cobertura. Esto evitó que los rendimientos explotaran, pero ha alterado drásticamente el perfil de riesgo del sistema financiero global. Hemos pasado de un mercado respaldado por superávits comerciales globales, dinero estable a largo plazo, proveniente de naciones que venden bienes reales, a un mercado respaldado por alineamiento geopolítico y apalancamiento, dinero inestable a corto plazo. La deuda no ha desaparecido, no ha sido pagada, simplemente se ha trasladado de manos fuertes, manos que la mantuvieron durante 30 años, a manos débiles, manos que podrían retirarse ante la primera señal de volatilidad. Para verificar esto, examinemos los últimos datos del TIC de finales de 2025. Las cifras son contundentes. Las tenencias chinas han alcanzado un nuevo mínimo de 688.700 millones de dólares. Esto representa una caída desde un pico de más de 1,3 billones de dólares. Es decir, una liquidación de aproximadamente 600.000 millones de dólares. Eso equivale a más que el PIB de Suecia o Polonia, retirado de la estructura financiera de EE-UU. Ese capital tuvo que salir de algún lado. Contrapartes tuvieron que emitir cheques para proporcionar liquidez a la salida de China. Y en la siguiente sección les mostraré exactamente de dónde provino ese capital y por qué los aliados que lo proporcionaron podrían ahora estar atrapados en una posición de la que no pueden salir fácilmente. En nuestro último informe, identificamos al Reino Unido y a Bélgica como actores clave en esta absorción. Observamos que sus tenencias aumentaron mientras las de China caían, pero identificarlos es solo el primer paso. Hoy debemos analizar el mecanismo de esa compra. No basta con observar que el Reino Unido compró. Debemos preguntarnos, ¿con qué capital? Porque si miramos las realidades fiscales de estas naciones, la aritmética exige una explicación. Esto importa porque el sistema financiero del Reino Unido ha demostrado recientemente sensibilidad a la volatilidad de las tasas. La crisis de inversiones ligadas a pasivos, LDI, de 2022 mostró lo rápido que el apalancamiento vinculado a pensiones puede desestabilizar los mercados de gilts. En ese contexto, absorber grandes volúmenes de deuda soberana extranjera no es una decisión neutral de cartera. Introduce riesgo de duración en un balance ya frágil. El Reino Unido actualmente gestiona un entorno de déficit gemelo, déficit presupuestario y déficit comercial. Esto significa que el gobierno británico normalmente no tiene una cuenta de ahorro nacional rebosante de dólares sobrantes para reciclar en deuda estadounidense. A diferencia de China, en la década de 2000, que ganaba miles de millones de dólares mensuales vendiendo bienes manufacturados, el Reino Unido es un deudor neto en este contexto. Así que cuando el informe TEC muestra que el Reino Unido posee casi 878.000 millones de dólares en bonos del Tesoro, superando a China para convertirse en el segundo mayor tenedor extranjero de deuda estadounidense, debemos preguntarnos, ¿quién es realmente el comprador? No es puramente el gobierno británico. El rubro Reino Unido en los datos del TIC es en gran medida un proxy de la City de Londres. Londres es el centro del sistema eurodólar, la red bancaria offshore, donde se crean, prestan y negocian dólares estadounidenses. El sistema eurodólar opera fuera de la supervisión regulatoria directa de EE-UU, permitiendo que los pasivos en dólares se expandan a través de los balances de los bancos en lugar de las reservas de los bancos centrales. El sistema ofrece flexibilidad para absorber la oferta de bonos del Tesoro, pero también concentra el riesgo dentro de intermediarios apalancados en lugar de en tenedores soberanos a largo plazo. El aumento en las tenencias del Reino Unido probablemente representa una movilización masiva de capital bancario occidental. Sugiere que gigantes bancarios transatlánticos pudieron haber actuado como creadores de mercado para absorber la oferta procedente de Asia. Estas instituciones efectivamente almacenaron la deuda, se hicieron cargo de los títulos de las manos de China, evitando una crisis de liquidez. Esta actividad suele alinearse con provisiones de liquidez de los bancos centrales, asegurando que, si los creadores de mercado enfrentan tensiones, existan mecanismos de respaldo. Ahora veamos Bélgica. Las tenencias registradas de Bélgica ascienden a casi 470.000 millones de dólares. Detengámonos un momento a considerar la magnitud. Bélgica tiene un PIB de aproximadamente 600.000 millones de dólares. Es estructuralmente improbable que el gobierno belga mantenga casi el 80% de su PIB en bonos del Tesoro, como reserva soberana. Entonces, ¿por qué aparecen estos flujos entrantes en Bélgica? Porque Bélgica es sede de Euroclear.
Euroclear es uno de los mayores depositarios internacionales de valores, ICSD, por sus siglas en inglés, del mundo. Es la infraestructura donde los valores se mantienen en custodia para terceros. En sistemas basados en custodia, la visibilidad de la propiedad se oscurece intencionalmente. Fondos soberanos, bancos centrales e instituciones grandes rutinariamente canalizan sus tenencias a través de custodios para evitar revelar su exposición. Esto no implica secretismo, refleja una gestión estándar de riesgos durante periodos de estrés del mercado. Cuando ven que Bélgica compra en el informe TIC, rara vez es el Estado belga, es una máscara de custodia. Pero aquí está la inferencia crítica. Analistas del mercado sugieren que fondos soberanos de naciones aliadas y neutrales podrían estar canalizando sus compras a través de Euroclear para mantener el anonimato. ¿Por qué harían esto? Porque los periodos de estrés suelen desencadenar respuestas coordinadas. Cuando un acreedor importante vende, los funcionarios del Tesoro históricamente coordinan con ministerios de finanzas aliados para gestionar las consecuencias. Se necesita liquidez. La estabilidad es primordial. Esto equivale a una alineación estratégica de capitales. El G7 y su órbita de aliados parecen estar utilizando su liquidez para tapar el agujero dejado por Pekín. Están asignando capital al financiamiento del déficit estadounidense, en un momento en que las prioridades domésticas compiten por recursos. Pero aquí radica el riesgo de este acuerdo. Estos compradores proxy podrían no ser insensibles al precio. China compró deuda estadounidense porque la necesitaba para mantener su tipo de cambio fijo y reciclar un superávit. La mantuvo durante décadas. Era un comprador adherente, sticky buyer. Los bancos del Reino Unido y los proxies de Euroclear la están comprando potencialmente como respuesta política o como depósito temporal de garantías. Son inquilinos de la deuda, no necesariamente propietarios. Si la economía del Reino Unido enfrenta vientos en contra, un riesgo persistente dada la volatilidad en el mercado de gilts, estas entidades podrían verse obligadas a vender. Necesitarían liquidez para la estabilidad doméstica. Y dado que ahora poseen casi 1,3 billones de dólares combinados, su posible venta podría ser más volátil que la de China. China salió estratégicamente durante años. Los proxies financieros pueden salir en semanas. Hemos reemplazado a un rival estratégico, China, por una compleja red de proxies aliados. Hemos intercambiado un riesgo político por un riesgo estructural de solvencia. Pero los proxies son solo la mitad de la historia. La otra mitad de la deuda china no fue a un gobierno, tampoco fue a un fondo soberano, fue a una jurisdicción conocida por su opacidad. Y ahí es donde reside el verdadero riesgo sistémico, el riesgo de apalancamiento que podría amplificar la volatilidad de la noche a la mañana. Si examinan más abajo el informe TIC, más allá de China, Japón y el Reino Unido, encontrarán un rubro que exige escrutinio: las Islas Caimán. Esta jurisdicción figura ahora como tenedora de más de 418.000 millones de dólares en deuda del Tesoro estadounidense. Obviamente, la economía local no está comprando $500 millones en bonos gubernamentales. Esto es capital de fondos de cobertura, y específicamente es la huella de una de las operaciones más apalancadas en la historia financiera moderna, la operación de base del Tesoro, Treasury Basis Trade. Las Islas Caimán aparecen frecuentemente en los datos globales de flujos de capital, porque sirven como domicilio legal para fondos de cobertura internacionales. Su presencia refleja una estructura regulatoria, no actividad económica doméstica. Cuando las tenencias de las Caimán aumentan, normalmente indica el despliegue de estrategias apalancadas, no la acumulación de reservas soberanas. Pero aquí está el detalle crítico. La cifra oficial, 418.000 millones de dólares, probablemente sea una subestimación. Investigaciones de la Reserva Federal sugieren que la exposición real de los fondos de cobertura domiciliados en las Caimán se acerca a los 1,85 billones de dólares. Existe una enorme zona ciega en los reportes estándar. ¿Por qué esta discrepancia? Porque el informe TIC cuenta posiciones largas mantenidas en custodia. No capta completamente el apalancamiento. No refleja el hecho de que estos fondos de cobertura no solo compran los bonos, sino que los usan como garantía en el mercado de recompra, repo, para pedir prestadas enormes cantidades de efectivo. He aquí cómo el comprador oculto probablemente absorbió la salida china. ¿El diferencial? The spread. Cuando una oferta masiva golpea el mercado, el precio del bono físico, cash bond, cae ligeramente por debajo del precio del futuro del tesoro. Esto crea una ineficiencia de precios. La operación de base. Los fondos de cobertura intervienen, compran el bono físico barato, la oferta que China está deshaciendo, y simultáneamente venden el futuro caro. Aseguran la diferencia, la base, mediante apalancamiento.
Como la ganancia en esta operación suele ser de apenas unos puntos básicos, utilizan un apalancamiento significativo. Toman el bono, lo ofrecen como garantía en el mercado repo, obtienen préstamos en efectivo y compran otro bono. Repiten este ciclo. Estimaciones del sector sugieren que las ratios de apalancamiento pueden alcanzar 50-1 en casos extremos. Esta estructura funciona sin problemas solo cuando los mercados de financiación permanecen calmados. Pequeños cambios en las tasas repo o en los requisitos de margen pueden forzar un desapalancamiento rápido, porque la rentabilidad de la operación depende del acceso continuo a financiación barata a corto plazo. ¿Ven la transformación estructural? China mantenía la deuda con efectivo, la poseía. Era una posición 1-1. Era estable. Los fondos de cobertura mantienen la deuda con apalancamiento. La poseen con dinero prestado. Es una posición altamente apalancada. Es sensible a los costos de financiación. El gobierno estadounidense ha permitido efectivamente que una parte de la deuda nacional sea absorbida por estrategias de arbitraje. Estos fondos de cobertura son acreedores mercenarios. Son buscadores de ganancias neutrales al mercado. No mantienen la deuda por estabilidad geopolítica. No la mantienen por la salud a largo plazo del dólar. La mantienen en función de la tasa repo. Mientras puedan pedir prestado efectivo barato en el mercado repo, la operación funciona. Pero, ¿qué sucede si las tasas de interés se disparan? ¿Qué pasa si el mercado repo se contrae? ¿Qué ocurre si los balances bancarios se reducen? Los fondos de cobertura enfrentan llamadas de margen. Y a diferencia de una nación soberana que vende durante años, los fondos apalancados deben vender inmediatamente. Si reciben una llamada de margen, deben liquidar posiciones rápidamente para cubrir sus préstamos. Se convierten en vendedores forzados. Este es el escenario de evento de liquidez. Estamos sentados sobre una red compleja de obligaciones. China ha transferido su inventario a un grupo de inversores con historial de volatilidad. Por ejemplo, marzo de 2020. En marzo de 2020, esta misma operación se deshizo. Los fondos de cobertura vendieron bonos del Tesoro en un mercado en caída y la liquidez se evaporó. La Reserva Federal tuvo que intervenir con billones para estabilizar el sistema. En ese momento, los diferenciales entre oferta y demanda se ampliaron dramáticamente. Los dealers alcanzaron los límites de sus balances y los bonos del Tesoro dejaron de funcionar brevemente como garantía líquida. La respuesta requirió la intervención directa de la Reserva Federal como comprador de último recurso, subrayando la vulnerabilidad de la demanda apalancada de bonos del Tesoro. Ahora, la exposición bruta es mayor. La zona ciega es significativa. El comprador oculto ha estabilizado el mercado por ahora. Absorbe la oferta china, pero ha introducido una capa de apalancamiento en el mercado de bonos del Tesoro que depende de mercados de financiación calmados para sobrevivir. Hemos identificado a los compradores. El misterio de la brecha china parece resuelto. No fue magia. Tampoco fue demanda puramente orgánica. Los datos indican que fue cubierta por proxies políticos, Reino Unido y Bélgica, y especuladores apalancados, Islas Caimán y la operación de base. La conclusión es defendible. La calidad de la base de acreedores de EE, ha cambiado. Hemos pasado de manos fuertes, naciones soberanas con superávits comerciales, a manos débiles, especuladores apalancados y estados proxy. Las manos débiles tienen más probabilidades de salir cuando sube la volatilidad. Esto significa que la próxima corrección en el mercado de bonos del Tesoro podría ser más rápida y profunda que las normas históricas. Los amortiguadores estructurales son más delgados. Entonces, ¿cómo se posicionan ustedes frente a un sistema sostenido por apalancamiento? ¿Cómo protegen su riqueza cuando los acreedores mercenarios podrían precipitarse hacia las salidas? Sigan el protocolo del archivista. Regla protocolaria número 1. Eviten la zona de explosión de la base. Basis, blast, radius. Históricamente, la operación de base se deshace durante periodos de alta volatilidad. Cuando eso ocurre, la liquidez suele evaporarse. La oferta de compra puede desaparecer. No confíen en poder vender activos fácilmente durante un colapso. Deben mantener un colchón de liquidez. Conserven una parte significativa de su cartera en equivalentes de efectivo, específicamente letras del Tesoro a corto plazo, de 1 a 3 meses de duración. Crucialmente, manténganlas directamente a través de Treasury Direct o una cuenta de corretaje, no en un fondo de bonos que podría bloquear retiros durante un pánico. Quieren poseer el activo que sirve como garantía, no una reclamación sobre un fondo que posee la garantía. El efectivo es su máscara de oxígeno. Cuando la operación de base se rompe, las instituciones buscan desesperadamente efectivo. Ustedes ya deben tenerlo. Los fondos de bonos, en cambio, introducen riesgo de rescate.
Durante periodos de estrés pueden suspender retiros o vender activos en mercados ilíquidos, amplificando las pérdidas. La propiedad directa evita esta capa adicional de exposición estructural. Regla protocolaria. Número 2. Vigilen la tasa repo suave. Necesitan un sistema de alerta temprana. El canario en la mina de carbón para toda esta estructura es la tasa de financiación nocturna garantizada, SOFR por sus siglas en inglés. Esta es la tasa de interés que los fondos de cobertura pagan para pedir prestado efectivo durante la noche. Normalmente, sigue de cerca la tasa objetivo de la Reserva Federal. Pero si ven que la SOFR se dispara significativamente por encima de la tasa de fondos federales, incluso en 0,5% o 0,10%, eso indica estrés en la infraestructura financiera. Significa que los bancos están restringiendo los préstamos a los fondos de cobertura. Significa que el apalancamiento se está volviendo costoso. Esa es su señal. Cuando el mercado repo muestra tensión, suele seguir un desapalancamiento. En el momento en que detecten estrés en el mercado repo, deben reducir su exposición al riesgo. Salgan inmediatamente de activos de riesgo, acciones, crédito, bonos a largo plazo. Observamos esto en septiembre de 2019 y marzo de 2020. La historia ofrece un patrón. Vigilen las OFR. Regla protocolaria número 3. La cobertura en oro. Veamos la operación una última vez. China vendió bonos y compró oro. Los fondos de cobertura pidieron prestado efectivo y compraron bonos. China posee el activo físico, el metal. Los fondos de cobertura poseen el pasivo, papel envuelto en más pasivo, deuda. En un evento de divergencia, los activos en papel enfrentan presión. Los activos duros tienden a sobreperformar. Alineen sus ahorros a largo plazo con la entidad que compra el activo duro, el soberano, no con la entidad que arbitra el diferencial, el especulador. Acumulen oro físico. Cuando la operación de base se deshaga, los bancos centrales suelen verse obligados a intervenir con liquidez. Esa inyección de liquidez puede devaluar la moneda y hacer subir el oro. El oro es el único activo que no tiene riesgo de contraparte ni apalancamiento. Es el único activo que no depende del mercado repo para funcionar. Dejen que los fondos de cobertura recojan céntimos frente a la apisonadora. Ustedes quédense en la acera con el oro. UOU. No resolvió el problema de China, lo gestionó. Los datos sugieren que trasladaron casi 700.000 millones de dólares de oferta a las Islas Caimán y a la City de Londres. La deuda sigue ahí. No ha desaparecido. Pero ahora está en manos de entidades que podrían vender ante la primera señal de problemas. El sistema parece hoy más frágil que cuando China poseía la deuda. El colchón ha desaparecido. El apalancamiento es alto. Procedan con cautela. Lo que ha cambiado no es la cantidad de deuda, sino la calidad de sus tenedores. La estabilidad se ha preservado desplazando el riesgo, no eliminándolo. Con el tiempo, los sistemas construidos sobre apalancamiento y coordinación se vuelven menos resilientes, no más. Aquí termina el archivista. El protocolo está activo. Clase terminada.